Buenos, muy buenos días, muy buenas tardes para todos los presentes. Hoy nos reunimos nuevamente con el hermano Enrique Rey, continuando la charla del domingo pasado. El hermano Enrique Rey es miembro de la Sociedad Teosófica de Puebla, médico, psiquiatra, casado con Cecilia, una señora muy amable y muy querida por todos. Enrique ha escrito una serie de obras, unas en compañías de Isaac, otras solo. Es un investigador nato, muy dado a su trabajo teosófico y aplicando la ciencia, la investigación en todo lo que hace. Muy bienvenido, Enrique, y en nombre de la Federación te damos las gracias por estar con nosotros. La Federación Teosófica Interamericana te damos las gracias por estar con nosotros hoy, domingo 30 de mayo. Gracias a todos por estar presentes. Gracias, Magaldi, gracias, Isaac. Y vamos a continuar. Habíamos visto, ¿se acuerdan ustedes? La sesión pasada. Nos quedamos, vamos a ver dónde nos quedamos. Es importante para continuar, repasar un poco este slide. Entonces voy a empezar con... Voy a empezar solo para que recordemos de qué se trata. Bueno, tenemos acá entonces lo que dice HPB. La filosofía oculta posee 7 claves para entender la realidad, para comprender la verdad. Y explica lo que la ciencia no logra ver desde su única clave, porque la ciencia materialista tiene solamente una clave, que es la clave de la materia. Por eso entonces está este slide, para ver entonces que la ciencia se basa en la especulación, lo usa a través de la mente racional y con eso llega a una certeza de este plano. Y aquí lo que está en el borde es la ciencia, religión y filosofía. Estas son las ayudas para poder desentrañar las grandes verdades que todos buscamos. Pero la ciencia oculta ve todos los demás planos, es decir, tiene 7 planos más, dice, posee 7 claves adicionales a la clave material. Por eso está aquí el escudo de la teosofía. Y entonces los grandes seres que nos ayudan van de alguna manera vigilando que la ciencia no se desvíe en las especulaciones que hace para que la ciencia también puede animar a los seres humanos a su propio desarrollo para que en un momento dado podamos ser videntes de esta realidad. Luego vimos un poco cómo se trabaja desde el punto de vista interno la búsqueda de la verdad, pues a través de la duda, de la curiosidad. ¿Y qué hacemos? Especulación sobre las posibles causas, cuando no tenemos la posibilidad de observarlas. Y para eso tenemos ciencia, filosofía y religión, como bien nos lo indica la teosofía. La ciencia es un método científico que se hace a través de comprobaciones y generalizaciones, lo vamos a ver más adelante con más detalle. La filosofía tiene varios métodos, el cartesiano, el fenomenológico, hermenéutico y dialéctico, ya los hablamos la sesión pasada. Y la religión pues, es un método que sirve de soporte moral y ético o emocional a la conducta humana. Propone siempre un vínculo con lo sagrado. Esto ya lo habíamos visto, era nada más un pequeño repaso para que podamos ahora sí ir a donde nos quedamos. Entonces voy a ir pasando rápido lo que ya vimos la vez pasada. Hablamos un poco del doctor Maturana y de la tristeza de que ya haya desencarnado. Hablamos de Edward de Bono, ¿se acuerdan? A través del modelo que tiene de los sombreros para pensar, que lo vimos con cierto detalle, y el libro en el que nos hizo favor de participar junto con nosotros, que es este. Y nos quedamos, esta es una de las, aquí creo que por acá nos quedamos, sí. Bueno, nos quedamos más o menos por acá. Vamos entonces a continuar. Ciencia y teosofía, ¿para quién es la ciencia? Obviamente para el hombre. ¿Qué es un hombre? Es un ser en estado de evolución y que se encuentra en una adquisición gradual de conocimiento. Estamos dotados de un cerebro físico y otro metafísico.
Nuestro cerebro físico está habilitado para desear, saber, dudar, especular, investigar, corroborar, etc. Al mismo tiempo, estamos dotados de cierta ingenuidad y apresuramiento en los deseos de nuestro propio progreso. La ingenuidad nos ocasiona el creerse todo lo que sus sentidos físicos le informan y dudar de lo que está más allá de ellos. De hecho, esa es la base del libro que escribimos con Edward de Bono. Que nosotros vemos a una persona que nos planta algo que parece ser cierto y de inmediato nos lo tragamos. Eso entonces tiene que ver con esta ingenuidad. De hecho, hay muchas obras que hablan del hombre ingenuo. Juan Viñas también tenía toda una conferencia sobre el hombre ingenuo. Esto se denomina ignorancia. El hombre ingenuo es ignorante y eso complica su desarrollo. Sin embargo, a base de encarnaciones y encarnaciones y encarnaciones, progresa y trasciende la ignorancia hasta encontrar la senda verdadera, la del autoconocimiento y desarrollo interior. ¿Por qué? Porque tenemos habilitadas las áreas en el cerebro, solo que a base de la experiencia que nos dan las encarnaciones, poco a poco las vamos activando. Cuando finalmente la encuentra, inicia su progreso real y se libera poco a poco de la cadena de encarnaciones. El mejor ejemplo, o uno de los mejores en Occidente de este camino, lo da en la alegoría de la caverna Platón. ¿Se acuerdan que en un primer momento él nos está hablando de los hombres solamente conscientes de unas sombras y que piensan que esa es la realidad? ¿Quién puso las sombras ahí? Quien sea, eso no lo explica Platón. ¿Por qué las sombras danzan y caminan sobre este espacio? Pues tampoco lo explica. Simplemente es que en ese nivel de ignorancia pensamos que esta es la realidad. En un siguiente nivel está la creencia. Y en esta creencia, el que se desencadena y camina hacia atrás se da cuenta que esas sombras en realidad no son más que el reflejo de una serie de cosas que van pasando. Por acá. Cuando sigue caminando se da cuenta que esas sombras ocurren así porque hay un fuego que dispara la luz sobre ellas y por eso hace que se proyecten sobre la pared. Finalmente sale de la cueva y entonces llega ya a lo que es la inteligencia, por lo menos tal como la consideraba Platón. Y de este lado previo tenemos al pensamiento, antes la creencia y luego la imaginación. Bueno, este es el modelo que nos ofrece Platón para hablar prácticamente de lo mismo, del desarrollo. Vamos a profundizar un poco más. La ciencia es una rama del saber humano, constituida por un conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la observación y la experimentación. Y esto puede ser interno y externo. En muchos libros de ocultismo se nos habla de ciencia, de la ciencia que tiene que ver con las ciencias ocultas. Y en los libros contemporáneos que tienen que ver con el método científico moderno, pues se nos habla de ciencia. Esa es la ciencia externa, la que va hacia afuera, y la otra es la ciencia interna. En ambos casos se trabaja con el conocimiento, con el pensamiento, con la observación, con la percepción, con la sensación, es decir, con todas las cualidades internas de un ser humano. Veamos un ejemplo externo. Se utilizan los sentidos físicos, se observa un fenómeno de la naturaleza, el que sea, se especula sobre sus posibles causas, se plantea una hipótesis, se comprueba si la relación que se ha especulado existe o no, y si se comprueba, entonces nosotros tenemos ya un conocimiento científicamente probado. Es decir, observamos cómo crece una planta y que cuando hay más luz crece más, cuando hay menos luz crece menos. Entonces especulamos que el agua está vinculada con el crecimiento de este vegetal y lo que hacemos entonces poco a poco es tratar de corroborarlo, es decir, separamos a un vegetal del nicho natural en donde se encuentra y le ponemos diferentes cantidades de agua y observamos entonces que efectivamente cuando no le ponemos agua el vegetal no crece y cuando ponemos agua sí. Entonces la hipótesis que surgió de esa observación es comprobada y se agrega al cúmulo de conocimientos comprobados. Un ejemplo interno de la Ayurveda que todos conocemos es el Veda de la vida. Pertenece a la ciencia de la salud, pero desde el punto de vista interno. Por milenios se ha observado y se ha experimentado lo que el cuerpo necesita para ser saludable. Es exactamente lo mismo. Así como pusimos una plantita y le pusimos luz y le pusimos agua, pues ahora lo que hacemos es observar a los organismos humanos desde hace miles de años y vemos qué le va bien al cuerpo y qué no. Todo ello se ha transformado en conocimiento y se ha comparado, se ha compartido para beneficio del género humano. Bueno, entonces, al final es el ser humano buscando las verdades de su naturaleza interior y de su naturaleza externa. Ciencia materialista, porque así se le ha llamado últimamente, es una rama del saber humano constituida por conjuntos de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada, que son obtenidos mediante la observación y experimentación para dar respuesta a lo desconocido.
El proceso de diseño es interno, primer nivel del pensamiento, y es externo en sus aplicaciones. Es decir, al final de cuentas, la ciencia materialista finalmente utiliza el pensamiento y el pensamiento es una función interna. Es ahí desde donde se hace la planificación externa y desde lo externo se agrega como conocimiento y por lo tanto vuelve a ser pensamiento. En pocas palabras, es un pensamiento incompleto que se comprueba en el plano de manifestación físico y luego regresa otra vez en forma de un pensamiento adaptado, adaptado a lo que la ciencia materialista ha postulado. La ciencia no materialista, rama del saber humano constituida por conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada, que son obtenidos mediante la observación y experimentación para dar respuesta a lo que hasta ese momento era desconocido, siendo totalmente interno el procedimiento. Es decir, es un ver hacia adentro. Entonces, y aquí otra vez, la ciencia tiene tan solo una clave, la clave de la materia, por eso es ciencia materialista, y el que practica la otra ciencia, pues tiene muchas más claves para poder entender su realidad. Aquí tenemos cosas que nos maravillan de la ciencia, un astronauta, y aquí tenemos cosas que nos maravillan de las partes internas de un ser humano cuando ha podido hollar estos senderos. ¿Cómo se ha desarrollado la ciencia materialista? Por ejemplo, una necesidad, cómo navegar, solución, un barco. Cómo avanzar, solución, remos. ¿Cómo avanzar más rápido? Solución, trirremes, que son estos que están aquí, vean. Después, ¿cómo? Pues con velas, aprovechando el viento. Elementos a considerar, remeros. ¿Cómo mejorar el coste? Con esclavos, porque salía muy caro. Revolución industrial, máquina de vapor. Ya no necesitamos los esclavos, no necesitamos los remeros, no necesitamos los remos. Ahora es una máquina de vapor. Fuente de calor con carbón. El agua asciende hacia un compartimiento y mueve un pistón que a su vez mueve una bieleta que mueve una rueda. Todo esto es similar a los movimientos de la maquinaria de un reloj, y aquí tenemos uno de los diseños más antiguos que existe de la máquina de vapor. Entonces, el hombre se va sofisticando en su pensamiento, piensa en lo mismo, el problema, cómo navegar con mayor rapidez, y empieza a buscar soluciones. Con la máquina de vapor disminuyó la navegación por vela, que a su vez desplazó a la navegación por remos, y entonces se instala como una forma de movimiento de barcos. En la olípila, que fue inventada en el siglo I por el ingeniero griego Herón de Alejandría, se considera la primera máquina térmica de la historia. Esto en realidad ya había sido inventado hace más de 2000 años y es esto que estamos viendo aquí. Alguien que pudo bucear en este conocimiento lo que hace es modernizarlo, ahora con carbón, y vuelve a producir exactamente lo mismo. Este movimiento lo aplica a un motor que pueda mover un barco y ya tenemos entonces una base de la ciencia materialista. Bueno, en camino viene la movilidad eléctrica, el petróleo seguirá funcionando en la ingeniería química porque tendremos que seguir haciendo, en el caso de los autos, pues todos los utensilios que van dentro del coche que son de plásticos y por lo tanto derivados de petróleo, pero ya no tendremos el problema de la contaminación tan grave que significa el que sea el petróleo el que mueva los autos. Teosofía. El especial motivo de su nueva programación en nuestros días fueron los rápidos y perniciosos progresos de ese materialismo, ese del que hablamos en el slide anterior, en las naciones propulsoras de la civilización mundial. Por esta razón, los venerados guardianes de la humanidad, dice HPB, creyeron oportuno proclamar las antiguas verdades en una nueva forma adaptada a la actitud y desarrollo mental de los hombres de esta época. Vamos a revisar esto con cuidado porque de hecho es el leitmotiv de estas charlas que he decidido hacer, porque aquí está declarando HPB que el especial motivo de la proclamación tan rápida que hizo la teosofía de estas grandes verdades fueron los rápidos y perniciosos progresos del materialismo en las naciones propulsoras de la civilización mundial. Por esta razón, los venerados guardianes decidieron entonces empezar a revelar estas verdades que son tan antiguas como nosotros no podemos ni siquiera imaginar. Bien, y así como antes fueron reveladas una tras otra las religiones de conformidad con el tránsito de uno a otro desenvolvimiento nacional, así en nuestros días se volvieron a proclamar las bases fundamentales de todas las religiones, de suerte que sin privar a ningún país de las especiales ventajas que su fe peculiar le proporciona, se echará de ver que todas las religiones tienen el mismo significado y que son ramas de un mismo árbol. Aquí nos dice otra gran verdad, entonces, HPB, que para que no extraviemos el camino hacia el desentrañamiento de las grandes verdades, necesitamos de alguna manera apoyarnos de los que tienen contacto con esas verdades, que son todas estas jerarquías que están por encima de nosotros y a las que les debemos gratitud y devoción. Y lo que está aquí comentando entonces es que las religiones de alguna manera tienen un tronco común
que se divide en un montón de partes que tienen mucho que ver con los lugares, la idiosincrasia y la cultura en la que cada una de esas religiones trabaja. La teosofía se presenta además como una base de filosofía de vida, porque posee vastísimos conocimientos acerca de las grandes jerarquías que llenan el espacio, de los agentes visibles e invisibles que nos rodean, de la evolución o reencarnación, por cuya virtud progresa el mundo, la ley de causalidad o de acción y reacción que llamamos karma, de los diversos mundos en el que el hombre vive, siembra y cosecha, conocimientos que resuelven del modo más racional y satisfactorio los arduos enigmas de la vida que siempre conturbaron el cerebro de los pensadores con quebranto en su corazón. En el campo de la ciencia abre nuevos caminos al conocimiento. La teosofía explica la vida, justifica las diferencias sociales entre los hombres e indica el medio de entresacar nuevos hechos del inagotable almacén de la naturaleza. Vean qué poético y qué bien lo explica HPV. También la teosofía da fundamentales normas de conducta aplicables a la vida humana y levanta grandes ideales que conmueven el pensamiento y el sentimiento para redimir poco a poco a la humanidad de la miseria, la aflicción y el pecado, que son frutos de la ignorancia y causas de todo mal. El dolor y la miseria desaparecerán de nuestra vida cuando sepamos trocar la ignorancia en conocimiento y en sabiduría. Ante la sabiduría se desvanecerán nuestras tribulaciones, porque el gozo es peculiar e inherente a la íntima naturaleza de la que todos procedemos y a la que todos hemos de volver. La teosofía, por último, no impone dogma alguno ni fuerza a nadie a creer ciegamente en las verdades que enseña, pero hace otra cosa inmensamente mejor. Pone al hombre que está dispuesto para ello en un estado de percibir directamente por sí mismo tales verdades. Y ahí es donde viene la parte de ciencia. Cuando nosotros entendemos que la ciencia es la búsqueda de la verdad para la comprobación o la constatación de esas verdades, entendemos que si la teosofía, a través del desarrollo interior y de seguir los caminos apropiados, nos pone en condiciones de percibir directamente y por nosotros mismos tales verdades, entonces al final tendremos lo que es el espíritu de la filosofía más profunda de la ciencia, que es el contacto con la verdad, mediante el desenvolvimiento de su naturaleza espiritual y con ella del desarrollo de ciertas facultades internas latentes, es decir, que están ahí, pero que no se han desarrollado, en la generalidad de la especie humana, que le permitirán conocer el mundo espiritual y las relaciones del hombre con la divinidad. Aquí hay mucho texto, pero es muy importante lo que estamos viendo aquí. Entonces, empezamos a ver ciencia, que la ciencia tiene mucha relación con la teosofía, la ciencia verdadera. No nada más la ciencia materialista, sino la ciencia en su conjunto. Por ejemplo, Anaxágoras, en contacto con una reflexión superior, como sabemos, Anaxágoras era un filósofo presocrático, en contacto con sus capacidades para una reflexión superior, para desentrañar conocimiento, dice HPV que, adelantándose más de 2000 años a la ciencia moderna, enseñaba que los astros eran de la misma materia que nuestra Tierra, cosa que no se sabía en la Edad Media, y el Sol una masa incandescente que tampoco se sabía, que la Luna era un cuerpo opaco, inhabitable, que recibe su luz del Sol y la refleja. Los cometas eran cuerpos o astros errantes, y adelantándose aún más a dicha ciencia, se declaró enteramente convencido de que la existencia real de las cosas percibidas por nuestros sentidos no puede probarse de un modo demostrable. Murió desterrado en Lampasco a los 72 años. Bueno, y uno dice, bueno, y hace 2500 años este hombre sabía cosas que la ciencia penosa y lentamente fue desentrañando. Sí, son dos caminos diferentes. Y aquí tenemos entonces el contraste de las dos ciencias. La ciencia materialista entonces ve el plano físico, que es este, e ignora o no toma en cuenta la gran mayoría de la ciencia, los aspectos interiores. Y de este lado tenemos a la filosofía Vedanta, la ciencia de lo abstracto, en donde se ve la totalidad de un ser humano. La ciencia materialista es la ciencia de lo concreto en el plano de manifestación física, en aquello que la filosofía Vedanta llama ilusión, por tener principio y fin, y entonces aquí está el ser humano viendo de arriba y de arriba abajo lo que son los grandes motivos de la ciencia. Mejorar la salud, mejorar los automóviles, el desplazamiento, hacer más fácil la vida, las propiedades, etc. La ciencia matemática aplicada a las finanzas, aplicada a todo lo que ustedes y yo sabemos. Por otro lado, la filosofía Vedanta es la ciencia de lo abstracto, la única realidad, mientras que en el universo concreto es considerado solamente como una ilusión. Y aquí lo que tenemos es un desarrollo y al final llegamos a esto, al desarrollo de nuestras capacidades que nos permiten estar en comunión con la unidad de vida, con la experiencia de la naturaleza,
y con la unidad representada por este pequeño faro o este hombre que está tocando el sol, como si fuera una parte de una ilusión abstracta pero hermosa. Por supuesto que no lo está tocando, esta es una ilusión mayábica, pero al final de cuentas es una gran ilusión. El dilema de la ciencia verdadera. Pues aquí tenemos entonces, ya nos pasamos a las ciencias ocultas. Lo que se llama ciencia sagrada es nombre dado a la filosofía esotérica interior, los secretos enseñados antiguamente a los candidatos iniciados. Es decir, cuando después de varias encarnaciones empezamos a cansarnos y empezamos a decir, bueno, ahora sí, ya quiero salir de esta, y empezamos a conducirnos hacia arriba, nos convertimos entonces en candidatos y poco a poco empezamos a caminar hacia nuestra iniciación. Y estos, conforme vayamos avanzando, porque tiene diferentes niveles que vamos a ver más adelante, nos vamos a ver expuestos a una serie de experiencias hasta que llegamos o caíamos en la antigüedad en las manos de los hierofantes, que eran los que, como saben ustedes, hacían toda una serie de ceremonias para ayudar, en este caso, al iniciado, en la última y suprema iniciación. Esta es la ciencia sagrada. Las ciencias ocultas son las ciencias de los secretos de la naturaleza, es decir, lo que no se ve desde el plano físico. La naturaleza física y psíquica, mental y espiritual, conocida con el nombre de ciencias herméticas o ciencias esotéricas. En Occidente puede citarse a la Cábala antigua, en Oriente al misticismo, la magia y la filosofía yoga, a la que muchas veces hacen referencia a los chelas de la India con el nombre de séptimo darsana, o escuela de filosofía, siendo de advertir que en la India hay solo 6 darsanas conocidos en el mundo profano. Estas ciencias están ocultas para el vulgo. ¿Por qué? Aquí viene la razón. Y por espacio de siglos se han mantenido así. No son para todos, son solamente para los que ya han demostrado una inclinación para desarrollarse. Por la excelente razón de que nunca serían apreciadas por las clases que han recibido una educación egoísta, ni serían comprendidas por las clases incultas, serían mal entendidas. Las primeras pudieran hacer un mal uso de tales ciencias empleándolas para su provecho personal y convirtiendo así la ciencia divina en una magia absurda y negra. Por otra parte, mientras que los hechos de los sabios serían tan sencillos como comprensibles si se expresaran en un lenguaje vulgar, aquí viene la otra gran razón. Los hechos de la ciencia oculta son de una naturaleza tan abstrusa que la inmensa mayoría de los casos no habrían en los idiomas europeos palabras para expresar esto. Y por añadidura, nuestra jeringosa, nuestra jerga, es decir, nuestra cantidad de vocablos que tenemos y que utilizamos en un idioma, tendría una doble necesidad. Primero, describir claramente tales hechos en un idioma que no tiene la suficiente extensión lingüística para hacerlo. Y segundo, ocultar lo que debe ocultarse, teniendo en cuenta de que no todo el mundo tiene derecho a tener tales conocimientos, solo lo tendría en la medida en la que vaya avanzando y desarrollándose. Bueno, esta es creo que la última de las que vienen muy densas y luego ya seguimos con más holgura en los siguientes slides. Dharana, las dos clases de investigadores, el externo y el interno. Y aquí está este que es el investigador y decide irse hacia arriba, entonces entra al mundo interno y convive con las 7 claves. Y este va para abajo y entonces se va pues obviamente al mundo externo y convive con su única clave, la clave del mundo mayábico físico. Dharana, aquel estado de la práctica de yoga en el cual el pensamiento debe estar firmemente fijo en algún objeto de meditación. Es decir, ahora vamos a hablar del investigador, ya no de la ciencia, sino del investigador, el ser humano. Y el científico concreto dice, pues, ¿qué necesito? Pues tengo que hacer un doctorado, ahí me van a dar clases de estadística, matemáticas, me van a dar clases de cómo se miden las variables, de cómo me agrego al cúmulo de conocimiento que ya existe dentro de determinadas materias para poder agregarlo o confirmarlo, etc. Pero el otro investigador dice, yo voy hacia adentro, hacia arriba y hacia adentro. Y entonces lo que tiene que hacer es seguir una serie de pasos y tener una serie de instrucciones. La primera es el dharana. Es aquel estado de la práctica del yoga en el cual el pensamiento debe estar firmemente fijo en algún objeto de meditación. Es decir, lo primero que hay que hacer es corregir el pensamiento disperso. Es la intensa y perfecta concentración de la mente en algún objeto interno, con la abstracción completa de todo lo exterior, o sea, del mundo de los sentidos. En el dharana o sexto grado del desarrollo de cada sentido como facultad individual, ha de ser muerto, paralizado en este plano, pasando al séptimo sentido, el más espiritual, y fundiéndose en él. Eso viene en la voz del silencio. Y luego tenemos la otra herramienta, dhyana, y luego vamos a ver la tercera. En el budismo es uno de los 6 paramitas de perfección. Un estado de abstracción que conduce a la zeta
que lo practica mucho más arriba de este plano de la abstracción y de la percepción sensitiva. Literalmente es lo que sería la contemplación. Bueno, los 6 estados del dhyana difieren solo en los grados de abstracción de la vida sensitiva en la que se halla. Bueno, y en la parte de abajo tenemos lo que sería la continencia, disciplina, dominio, sugestión, restricción y refrenamiento en el sistema yoga de Patanjali. Es el nombre que se da a los 3 procesos de dharana, atención fija y sostenida de la meditación. Bueno, como verán entonces tenemos aquí, para el que vaya luego a estudiar esta presentación, una serie de herramientas para el buscador que va hacia adentro y hacia arriba. Y este es el gran dilema de la vida. Me voy hacia acá, en donde voy a tener un porcentaje muy importante de mi ego inferior y muy poco del ego superior, y me dedico a esto. Me voy a esto, que es pues un poquito de desarrollo interior, pero una gran cantidad del culto al ego inferior. Me voy a esto, que sería el camino medio, en donde están las 2 proporciones más o menos en equilibrio. O me voy de este lado, donde empiezo a adelgazar todas las cuestiones egoístas del ego inferior y empiezo a desarrollarme y a conocerme, o me voy ya de plano a este esquema. Todos estos son diferentes modos de camino medio. El camino total es este camino donde se ha trascendido completamente la ignorancia. Y el camino total del otro lado es donde se ha extinguido la llama de la luz. No están en este bosquejo, pero en este bosquejo sí que está el menú que nos pone la vida cuando recién encarnamos. Y aquí ya decidimos para dónde, para acá, para allá, en qué momento de la vida, o si de repente estamos mucho para acá y ahora queremos movernos para acá o viceversa. Bueno, este es el gran dilema que todos tenemos. El investigador interno, ¿qué le va a pasar? Pues va a experimentar un desarrollo muy profundo. En el desarrollo interior se camina un sendero que lleva a Bodhi y Prajna, que son herramientas que aparecen en las paramitas. ¿Qué son las paramitas? Perfecciones o virtudes trascendentes, nobles puertas de virtud que conducen precisamente a donde hemos comentado, el 7º escalón de la sabiduría. Hay 6 de ellas para los laicos y 10 para los sacerdotes. En la voz del silencio se enunciarán las 7 siguientes, que son otras tantas llaves de oro de los 7 portales que conducen a la otra orilla. Dana, que es la caridad y amor, que ya nos ha dado charlas Martín de estos temas. Sila, la pureza y armonía de la palabra y de la acción. Chanti, paciencia. Viraga, indiferencia al placer y al dolor. Virya, energía. Dhyana, contemplación, meditación. Prajna, conocimiento y sabiduría. Y bueno, practicar el sendero de paramita es convertirse en un yogi con la intención de llegar a ser una zeta. Eso aparece en la voz del silencio, partes 2 y 3. Como verán ustedes, entonces, parte de las herramientas que tiene el buscador interno, hay muchas, pero esta es una de las herramientas que tiene. Si nos concentramos en Dana, que es caridad y amor, pues empezamos a hacer una observación de lo que pensamos, decimos y hacemos en ese sentido. Empezamos a meditar sobre la cantidad de veces que nos acercamos a las personas que están faltas de caridad y amor, y luego cuando estamos en contacto con ellas, ¿qué es lo que hacemos? Y de todo este examen que nosotros hacemos, de lo que hacemos en el contexto de la realidad, más la paramita que estamos nosotros trabajando, que sería Dana, nos permite ver si somos avanzados, si somos medios o si somos principiantes, hasta que poco a poco nos acostumbramos a ver la realidad en donde son necesitadas estas virtudes y nosotros empezamos a vernos a nosotros mismos como portadores de la posibilidad de aquietar esas necesidades en los contextos donde nos movemos y empezamos a normalizar o por lo menos a punto mediar, es decir, a ir sobre el camino medio en cada una de estas cualidades. Esto da para toda una charla completa, no es la intención de esta charla, pero veamos entonces cómo el investigador interno de una u otra manera también tiene aquí ciertos elementos y herramientas con las que puede trabajar. Y da igual si no tiene un asesor externo, si no es un asesor de carne y hueso, su asesor interno, con un poco de conocimiento y con un folio tan pequeño como este, una persona ya puede empezar a hacer progresos importantes en su propio desarrollo. El ascenso es siempre escalonado, es decir, poco a poco. Revisemos la ruta del yoga, la gran escuela oriental, que empieza chiquito y va creciendo y es una escuela muy seria. La palabra yoga significa literalmente unión y se usa en el sistema Patanjali para designar la unión o armonía del yo humano o inferior con el yo divino o superior, mediante la práctica de la meditación. La gran herramienta es la meditación y el objetivo es unificar
al yo inferior con el yo superior. Gracias a esta unión mística, el hombre adquiere un completo dominio sobre el cuerpo y la mente. Se libra de todas las trabas del mundo material y desarrolla ciertas maravillosas facultades psíquicas latentes en la especie humana, que son causa de extraños fenómenos que parecen verdaderamente sobrenaturales o milagrosos a todos aquellos que desconocen su causa productora. Además, el yoga preliminar, el Kriya Yoga, que comprende la mortificación, o tapas, que así se llama, el estudio, el chidaya, y la sumisión o devoción, el panidana, al Señor para alcanzar el yoga, hay que poner en práctica los 8 medios siguientes denominados yogangas, de los cuales los 5 primeros son puramente preparatorios. Vamos a hacer nada más una revisión sucinta para que se les quede el material y lo puedan ustedes revisar con calma en casa. Primero está Yama, que comprende las siguientes reglas morales. Abstención de dañar a ningún ser viviente. Sinceridad. Abstención de apropiarse de los bienes ajenos. Continencia o castidad. Desinterés o renuncia a todo cuanto pueda servir para el recreo de los sentidos. Después viene el Niyama, que comprende las siguientes reglas. Pureza mental y corporal. Contento, mortificaciones, ayuno, etc. Estudio de los textos sagrados. Propio abandono de la divinidad. Propio de abandono a la divinidad. Tercero, asana, o sea, la actitud corporal adecuada para la meditación. Cuarto, pranayama, dominio y regulación del aliento, del prana. Este ejercicio consta de 3 partes, puraka, rachaka y kumbraka. Bueno, que aquí del aliento estamos hablando de la energía, ¿se acuerdan? Véanse estas 3 palabras para poderlas explicar mejor. Prayagatara, abstracción, retraimiento de los sentidos y de la mente, apartándolos de los objetos exteriores y atrayéndolos hacia sí mismas, es decir, hacia la mente. Gracias a estos medios se purifica y se sublima la mente y entonces el discípulo se halla en disposición de pasar a los 3 grados superiores del Raja Yoga, que son los siguientes. El Dharana, que ya habíamos visto, el Dhyana y finalmente vamos a ver el Samadhi. Bueno, ya lo podrán ustedes revisar con calma cuando vean ustedes la grabación de esta charla y lo revisen en sus logias o lo que fuere. Vamos ahora con la ciencia superior, algunos ejemplos nada más. Bueno, aquí tenemos a Viña, son dones fenomenales que adquirió Buda la noche en que alcanzó la condición de Buda. Este es el 4º grado de Dhyana, el 7º en las enseñanzas esotéricas. Del otro lado tenemos al adepto, es decir, al que está apenas empezando a familiarizarse con esto. En latín, adeptus, el que ha obtenido en ocultismos es aquel que mediante el desarrollo espiritual ha conseguido el grado de iniciación, esto es, ha alcanzado los conocimientos y poderes trascendentales y ha llegado a ser maestro en la ciencia de la filosofía esotérica. El adepto es un ser plenamente iniciado que vela por el progreso de la humanidad y la dirige. Algunos adeptos pertenecen al actual Manvantara, es decir, al plano de manifestación de este universo, otros proceden de otros universos anteriores. Y luego vamos aquí a la ciencia de estos descubrimientos que se han hecho entre personas muy desarrolladas que tienen un estado vibracional muy especial y que forman parte de la historia de la humanidad. En la alquimia, la ciencia por la cual pueden las cosas no solo ser descompuestas y recompuestas, como se hace en química, sino por la que también su naturaleza esencial puede ser cambiada y elevada al más alto grado, o sea, ser transmutada cada una en otra. La química trata solo de la materia muerta, mientras que la alquimia empleaba la vida como factor, sabiendo que todo vibra y que todo tiene vida en el universo. Esa es la primera clave de los alquimistas. Para los alquimistas no existe la química inorgánica, todo es orgánico porque todo vibra. Y todo el universo tiene detrás entonces a sus planos metafísicos. El mismo Sol tiene un sol metafísico, nosotros tenemos unas partes metafísicas, y eso que queda tan claro a un alquimista no le queda tan claro a un químico moderno. Toda cosa es de triple naturaleza, de la que su forma material y objetiva es su manifestación inferior. Así que, por ejemplo, hay un oro espiritual, inmaterial, un oro astral o etéreo, fluido invisible, y un oro terrestre, que es el que observamos. Pero ese oro terrestre tiene sus partes metafísicas y aquí están sintetizadas en 3 naturalezas, cuando en realidad sabemos que son más. O sea, esto es bastante más complicado de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, en la historia de la humanidad ha habido intelectuales, grandes personas con enormes desarrollos, tanto de conocimientos como de desarrollo interior, que les han permitido entonces tomar en cuenta estas grandes verdades, y muchos de ellos se han ido con estos secretos a la tumba, precisamente porque consideran que no es lo apropiado el darlos a conocer, por lo que nosotros sabemos que pasó con muchos de los reyes de la Edad Media y del Renacimiento, que contrataban alquimistas para poder hacer oro, cuando en realidad se está tratando en la alquimia no necesariamente de la transmutación de metales para beneficios egoístas de algún magistrado, sino la transmutación interior de un ser humano, que bueno, ese también es todo un tema que no es la materia de esta clase, pero al final de cuentas es un tema que hay que revisar. Todo esto es ciencia.
La ciencia oculta reconoce ciertos elementos cósmicos, 4 de ellos enteramente físicos, y el quinto, que es el famoso éter, que es semimaterial. Es decir, hay 4 grandes elementos materiales y un semimaterial, que vendrán a ser visibles en el aire hacia el fin de nuestra cuarta ronda. Los 2 restantes se hallan todavía fuera de los límites de la percepción humana, que también ya lo hemos leído mucho y lo hemos visto en las clases de Isaac de los lunes, pero aparecerán como presentimientos durante la sexta y séptima razas de la presente ronda, y serán plenamente reconocidos en las rondas sexta y séptima, respectivamente. Estos 7 elementos, con sus innumerables subelementos, son simplemente aspectos y modificaciones, condicionales del solo y único elemento origen de todos ellos, y en cuya raíz está la divinidad, Doctrina Secreta, tomo 1, en la página 40 y en la 498 también en la versión electrónica. Bueno, aquí está un ejemplo de lo que nosotros podemos ver en diferentes contextos del universo y que solo vemos, obviamente, el plano físico, no estamos habilitados para ver más allá. Comparación de los niveles de visibilidad que tenemos los humanos desde nuestro arranque como prisioneros, viendo sombras, hasta salir de la cueva de acuerdo a la alegoría de Platón. Bueno, pues aquí tenemos entonces cómo vemos los encadenados, es decir, nuestro mayor nivel de los hombres cuando estamos en este nivel, pues vemos un universo pequeñito, 5 o 6 estrellas, y eso si se nos pega la gana mirar hacia allá. Cuando empezamos a avanzar un poco y ya tenemos aparte de este nivel el siguiente, y ya sabemos por qué las sombras, porque son el reflejo de las cosas que van aquí danzando, entonces vemos un universo más interesante. Y esto es un telescopio óptico simple, este es un telescopio óptico mejorado. Después dijimos que el encadenado sale y ahora observa que hay luz. Entonces ya tiene luz, tiene 3 claves. La luz, el reflejo de la luz sobre los objetos de las personas que los van cargando y el reflejo de la luz sobre el muro. Ya son 3 claves. Y entonces esto ya es un telescopio electrónico y es el mismo campo visual, pero ven ustedes que ya se ven muchas más cosas. Después el sujeto sale y ahora tiene la cuarta y la quinta clave. Sale el sujeto libre con ayuda de la caverna y observa la realidad real, es decir, observa que hay un agujero por donde viene una luz mucho más intensa, que es la cuarta clave, y luego sale del agujero y ya tiene entonces la quinta clave. ¿Y a qué corresponde eso? A un telescopio que es todavía más que un telescopio electrónico. Y eso sería, por ejemplo, el famoso cazador de planetas, que se llama el Space Spitzer, que es un telescopio que, pues vean ustedes, lo que aquí se veía así, pues aquí ya se ve que hay muchísimas más cosas. Entonces, usando este ejemplo, tenemos el universo como lo miran los dioses, pues los dioses ni siquiera lo miran así, lo ven todavía con mucho mayor profundidad porque ven todas las claves. Entonces, los grandes maestros son algunos, la Logia Blanca, que nos conocemos, dentro de las cuales nosotros sabemos que sirvieron a Madame Blavatsky para escribir esta obra maravillosa que es la Doctrina Secreta. Entonces, Madame Blavatsky aquí aparece como mensajera o enlace de estas grandes jerarquías, y ella explica, detalla y comparte todo esto para que que está en el cuarto nivel, pueda pasar al quinto nivel y podamos por lo menos tener contacto con esta realidad. Entonces, los seres humanos tenemos como varios niveles. En el libro que hicimos alguna vez Isaac y yo, de los que hicimos es un libro de medición del comportamiento humano, pusimos a la parte humana en el hipopotenciado, que sería el ser humano que está aquí, el normopotenciado menor, normopotenciado mayor e hiperpotenciado. Da igual cómo se clasifiquen, son simplemente aquí hay centenares de encarnaciones para pasar acá, luego aquí hay otros centenares de encarnaciones para acá y aquí hay otros centenares para pasar acá, y así es este tema. El tema es que poco a poco entonces vamos adquiriendo las habilidades para poder percibir con mucho mayor claridad toda la belleza de esta realidad que se encuentra oculta ante nosotros y que solo tendremos acceso a ella en la medida en la que utilicemos esta ciencia interior, para poder alcanzarla. Bueno, y ahora pues vienen otras cosas un poco más interesantes todavía. El investigador que reconoce su esencia divina, eso es lo primero. El investigador interno sabe que tiene un espíritu divino, que tiene un alma, que tiene un recipiente de ese espíritu que llamamos Buddhi, que tiene un yo superior, que tiene un yo inferior, etcétera. Todas las partes que sabemos que forman parte de la naturaleza interna. Por eso es un investigador, porque no va a investigar dudando de que existan esas cosas, porque rompe los puentes. La manera de tener contacto con lo interior es construyendo puentes. Entonces, este investigador reconoce y acepta su esencia divina, investiga hacia adentro y con disciplina asciende lentamente por los peldaños del desarrollo interior.
poco a poco va activando potencialidades dormidas, siendo una de ellas la clarividencia. Eso le permite ver por sí mismo la realidad verdadera a través de una clave que normalmente en el vulgo y en las personas comunes y corrientes no existe. Durante la celebración de la famosa ceremonia que se llama Puja, la mayoría de los feligreses pueden observar el templo donde se realiza dicha ceremonia, que es el templo físico. Pero aquellos feligreses que ya han desarrollado habilidades se dan cuenta que mientras la ceremonia en ese templo físico se está desarrollando y al producir los sacerdotes que están ahí o los iniciados que están ahí un estilo de vibración especial, entonces se construye encima de él como alrededor de él un templo metafísico que va a durar todo el tiempo que dure esta ceremonia. Cuando la ceremonia termina, esto se desvanece para los ojos del clarividente y vuelve a quedar solamente esto. Durante la celebración de la puja, los feligreses que por propio desarrollo tienen clarividencia pueden observar al templo físico, pero también al metafísico. Y entonces entienden que aquí hay una continuidad entre los dos órdenes de cosas, entre un plano que es invisible para nosotros en la medida en la que no estemos desarrollados y el plano en el que estamos desarrollados y que todos percibimos. Y aquí tenemos otro ejemplo de lo mismo. Dice, fue el día de Vesak en el año 623 cuando nació Buda. Además, también ese día Vesak es cuando Buda alcanzó la iluminación y cuando falleció a los 80 años. Son 3 acontecimientos englobados dentro de una misma celebración en el nacimiento, iluminación y muerte de Buda, que por cierto acaba de pasar hace muy pocos días. Y un tema muy importante de esta celebración es que puede ser 3 días antes, 3 días después y el mero día, en donde se hacen meditaciones en prácticamente todo el mundo budista. Vamos a ver ahora, si les parece, un vídeo que está, déjenme salir de aquí para poderlo pasar. Y es para explicarles un poco de esta ceremonia de puja. Esta ceremonia es explicada, resulta que dimos Isaac y yo hace poco una conferencia en inglés con una chica que está en Adyar, y el esposo de esta chica es una persona que ya conocíamos, lo habíamos visto allí en el Himalaya, cuando dimos también un seminario allí hace años, y a este chico yo le pedí de favor, porque hicimos la famosa ceremonia de puja, y le pedí de favor que la explicara, entonces yo lo tengo en mi página, está la explicación en inglés, resulta que es marido de esta chica, y entonces a la hora de hacer el reencuentro, ella me envió, a la hora de ver la entrevista que yo le había hecho y que filmé, me envió una entrevista que ella hizo en castellano, es decir, una charla, donde explica un poco esta ceremonia, que yo quiero compartir con ustedes porque viene a colación por lo que estamos nosotros observando. Entonces déjenme abrir aquí para poderles pasar el vídeo. A ver, vamos a poner aquí. Vamos a ver solamente una parte. Bueno, es esta, y antes de abrirla, creo que tengo que... se está viendo. Dejo de compartir y vuelvo a compartir, ¿verdad? A ver, vuelvo a compartir pantalla. ¿Se está viendo allí? No, no se ve, Enrique. Ay, déjenme ver. Aquí, entonces déjame poner compartir. Y es esta. Ahí está, ¿verdad? Espera. ¿Ahí se ve? No, todavía no, se está como apareciendo, yo creo. Está nomás, dice... ¿Ya se ve ahí? No, todavía no, espera. ¿Isaac? No, no se ve, Enrique. No se ve, todavía. No, no aparece. No se ve. No se ve. Ay, entonces, a ver, dejo de compartir. Déjame ponerlo de otra manera, a ver.